Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Bien, pues en un día como hoy, en el que vamos a estar, como siempre lo hacemos, hablando sobre los niños, lo primero que tenemos que considerar es que todos los que están escuchando merecen una felicitación, porque todos pasamos por ahí, todos pasamos por esa infancia en la que, en el mejor de los casos y en el que más me gustaría, por supuesto, a mí, es que su infancia haya estado marcada por aquellas 3 condiciones de las que emocionalmente siempre hablo aquí: afecto, aceptación y pertenencia. Son las 3 necesidades afectivas que se vuelven siempre esas condiciones que nosotros como adultos tenemos que darle a nuestros hijos, pero también como adultos, en base a aquello que recibimos de afecto, aceptación y pertenencia, tuvimos y son la fuente desde donde vamos a partir para poder ofrecerle a nuestros hijos. Y es una revisión que hoy en día, como adultos, necesitamos estar evaluando constantemente. ¿Cuánto afecto, cuánta aceptación y cuánta pertenencia recibiste? Porque desde ahí alimentas todo lo que tiene que ver con tu mundo de adulto, tanto para tu pareja, como para tus hijos, como en tu mundo laboral, en tu mundo familiar, la familia extendida, la familia nuclear. Y desde ahí, cuando haces conciencia de eso, tienes también que retribuirle a ese niño interior. Si no la recibió, hoy tú te tienes que volver esa fuente. Así es que en este Día del Niño necesitamos empezar por hacer una reflexión particular alrededor de en dónde está parado y desde dónde está parado tu niño interno. Piénsalo. Y vamos a trabajar este programa desde todo aquello que tiene que ver con él. Fíjense que evidentemente a todos nos gustaría, o bueno, a la inmensa mayoría nos gustaría que cuando se trata del Día del Niño, pues solamente pensáramos en el festejo que hace la escuela, el festejo que le hacemos a nuestros niños, pensar en el regalo. De eso estuve hablando con ustedes ayer y antier. Cómo poder pensar en darle un buen regalo, un regalo que fuera útil, un regalo que fuera el ideal, en felicitarlos, en poder pensar incluso, hoy les preguntaba en redes sociales, ¿cómo recuerdas tú tus días del niño? Sin embargo, no se nos puede olvidar que hay hoy adultos que no pasaron buenos días del niño, que su infancia no fue la que hubiéramos querido, que el Día del Niño hoy en día no es lo ideal, que no viven una buena circunstancia en su infancia y que no se nos pueden olvidar aquellos niños que viven en situaciones de desgracia. Y siempre que se ve la necesidad de poder generar los derechos de, ¿no? Y particularmente los derechos del niño, evidentemente es porque claramente hay una situación trágica o de desgracia que viven muchos, que hacen la necesidad de que se tenga que trabajar en eso. Y yo te preguntaría a ti como padre, madre, como persona incluso que no tienes hijos, ¿cuáles son esos famosos derechos del niño? Esos 10 derechos del niño. ¿Lo sabes? Incluso con mayor razón si eres padre o madre. ¿Sabes cuáles son los derechos del niño? Bueno, pues el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una familia, el derecho a tener nacionalidad, el derecho a la igualdad, el derecho a no ser violentado,
el derecho a jugar, el derecho a la alimentación, el derecho a expresarse y el derecho a un trato especial. Esos son los 10 derechos del niño. Y cuando pensamos en esto, en por qué se vio la necesidad de hacerlos específicos, en tener que trabajarlos, es porque claramente a una cantidad suficientemente importante de menores, estos derechos, algunos, muchos o inclusive todos, no les son cumplidos. Y por lo tanto se nos tendría no nada más que estrujar el corazón, sino que además tendría claramente que hacernos preguntar, ¿qué puedo hacer yo? Tengas o no tengas hijos, ¿qué puedo hacer yo para que esta circunstancia cambie? Y ese es un proceso verdaderamente importante. ¿Qué y cómo puedo hacer conscientes a mis hijos de que hay otras realidades? ¿Cómo me puedo hacer consciente yo de que hay otras realidades? ¿Y de qué otras maneras podríamos participar para tener una situación de igualdad? Veo por los míos, pero ¿cómo veo por los otros? Dado todo lo que hoy conocemos acerca del abuso sexual infantil, sin duda alguna nos tenemos que preguntar todos, los que creemos que tenemos las familias maravillosas, perfectas, los que creemos que a nosotros no nos va a pasar, todos, los que ya le hemos hablado a nuestros hijos del tema y les decimos, aprende a decir que no, todos necesitamos cuidar a nuestros hijos del abuso. Tenemos que considerar siempre que son niños y que, aunque les hayamos hablado del tema, son pequeños y no tienen ni la fuerza, ni el contexto, ni la condición para entender lo que una circunstancia de estas implica. Y que, por lo tanto, cuando nosotros los acabamos dejando en manos de alguien, o cuando yo misma puedo ser quien está abusando de ellos, ellos no tienen la fuerza emocional para poder evitarlo. Y que cuando un niño o una niña presenta cambios repentinos, cuando un niño o una niña no quiere ir a casa de alguien más o no quiere estar en la presencia de su papá, de su abuelo, es porque algo está pasando. Y los tenemos que aprender a cuidar. Y tenemos que aprender a reconocer, a estar cerca, a observarlos y sobre todo a creerles. Porque es muy complejo para un niño poder poner en palabras, y normalmente hay cambios conductuales que no los dicen y que se van metiendo estas personas de una manera muy sutil, y es quien menos nos los imaginaría. No lo podríamos creer, que a veces es la pareja, y que nuestro miedo a quedarnos solos, solas, hace que no podamos creer esta situación. Aquí a veces hemos leído correos electrónicos de personas que nos dicen, ¿cómo le hago para no perder a mi pareja? ¿No? ¿Cómo le hago para manejar esto cuando me di cuenta, inclusive, los caché? ¿No? Tenemos que cuidar a nuestros niños. Estas ideas que a veces tenemos de, ay, ¿por qué lo dijo hasta ahora que ya es grande? ¿No? Es porque es muy complicado y necesitamos protegerlos. Cuentan con nosotros.
Y se han buscado muchas maneras de poder ayudarle a los niños. Y una de estas maneras ha sido esta canción que vamos a poner aquí, y que la puedes encontrar en Spotify. Hazla parte de la vida de tus hijos, porque está en un lenguaje para tus hijos, está de una manera en la que tus hijos la pueden hacer suya, se la pueden aprender, la pueden entender, porque está en su vocabulario, y tus hijos pueden, sin duda alguna, hacerla suya. La encuentras fácilmente, se llama Mi Burbuja Invisible, y acércaselas. Esta es una manera, cuidándolos, de darles el mejor de sus regalos. Así es que, escúchala con atención, y si tienes a tus hijos cerca, pónselas. Sentir raro, yo me alejaré. Si debajo de mi ropa tú me quieres tocar, a un adulto que me crea yo le voy a contar. Este es mi espacio, mi burbuja invisible, que rodea mi cuerpo, cada uno lo tenemos, yo decido quién puede pasar. Mi abuelita, mis amigos, solo gente que me sabe cuidar. Si tú me abrazas de una forma extraña o tus manos me tocan en mis partes privadas y me pides no lo cuentes, es que algo está muy mal. Aunque seas de mi familia no me voy a callar. Y si tú me das regalos y te crees muy simpático, quieres estar conmigo a solas o en la oscuridad, crees que me hace sentir especial. Si tú me incomodas, vete lejos de mí. Si tú me incomodas, contaré todo de ti. Si tú me incomodas, no te pongas tan cerca de mí. Otra área de preocupación importante en los niños es la trata sexual. No tienen idea de lo que esto provoca. Y bueno, alguien que tiene toda la autoridad moral para poder hablar y un gran interés por todo lo que tiene que ver con los niños es Fernando Landeros. Escuchen esto que tiene que decirnos. Hoy se calcula, y estos datos, me da pena decirles que la diferencia entre 21,000 y 70,000 niños que son explotados anualmente en México. Uno dice, bueno, qué poca seriedad, esta cifra es demasiado amplia. Es que es un subterráneo este asunto. Es que nadie habla de este asunto. Es que hay corrupción en las aduanas, en migración, con gobernadores, con secretarios de Estado, con policías, con Guardia Nacional. Y los narcos ya subieron. Ya crearon el segundo piso de su negocio con el tema de la trata. ¿Y saben por qué? Como lo dijo un descarado. Pues claro, una bolsa de coca la vendo una vez al día. A una niña de 8 años la vendo 10 veces al día. ¿Qué es mejor negocio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Y nosotros creemos que esto no pasa y que esto va en quién sabe dónde, que esto sucede en quién sabe qué lugar, que esto puede ser culpa de otras personas y que no nos va a pasar nunca a nosotros, que nunca le va a pasar a nuestros hijos, que nunca va a ser algo que va a estar cerca de nuestras vidas. Y ustedes saben a través de qué entra, a través de qué los seducen, a través de las pantallas, a través de las redes sociales, a través de todo aquello que tiene que ver con las plataformas digitales.
Y entonces, pues resulta que sí nos tendríamos que preocupar. Porque díganme ustedes, ¿qué niño tiene acceso a las pantallas con su papá o su mamá sentado junto? O que solamente tiene acceso a las pantallas cuando su papá y o su mamá están ahí supervisando. Quien levante la mano, pues los felicito. Pero la realidad es que la inmensa mayoría dicen que con sus amigos, pero no tenemos idea si esos amigos con los que dicen que están son amigos que ustedes asegurarían que conocen. Ahí se las dejo. Y bueno, en este Día del Niño no puedo dejar de insistir en cuida a tus hijos de las pantallas. No permitas que pasen tanto tiempo en las pantallas. Más allá de todo lo que hemos hablado siempre de cómo generan problemas en el desarrollo de su cerebro, cómo les distorsiona la idea del malestar, cómo les produce tantas sustancias en donde les genera mucha producción de dopamina y de muchas otras sustancias cerebrales que hace que ellos ya se aburran por cualquier cosa, ya no quieran leer, ya no quieran jugar con otro tipo de situaciones como andar en bicicleta, hacer actividades físicas. Todo absolutamente tiene que ver con el uso de pantallas, con no mover el cuerpo. Y esa constante dependencia, que además no los hace ni siquiera convivir contigo, como papá con mamá. Y a ti también te inhabilita en la convivencia con ellos, porque te mete todo el tiempo en la pantalla. Creo que los acaba poniendo, como decíamos en lo anterior, en los segmentos anteriores, en contacto con personas que les hacen daño. Porque pues él sé que está con los amigos, pero ¿te tomas la molestia de saber con qué amigos? Porque si te dice que con sus amigos, pues tú dices, ok, pero ¿cuáles amigos? ¿Conoces a esos amigos? Todos sabemos que se hacen pasar porque son profesionales y se hacen pasar esos adultos por niños de su edad. Ellos sí dominan las actividades, la música, los juegos, el lenguaje. Ellos sí lo dominan y por lo tanto pues todo el tiempo están en esa dinámica, porque conocen más el mundo de la infancia que tú, conocen más el lenguaje que tú, y aunque los ames y los adores, pues existe esta situación en donde ellos sí se empapan de todo lo que tiene que ver con el mundo infantil. Y aquí aparece, ¿no?, el nombre de mis libros. Si lo amas, edúcalo. Dedícale el tiempo. Acércate a ellos. Está con ellos. Se han inventado y se ha diseñado muchas estrategias para que limites el tiempo de pantalla, para que las pantallas se apaguen en el momento en el que tú así lo decidas, para que a ti te llegue lo que ellos están haciendo en las pantallas. Y sin embargo, la inmensa cantidad de los padres dice que no. Y los niños están en proceso de crecimiento, los adolescentes están en proceso de formación. Y hay que cuidarlos. ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú cómo los cuidas? Porque lo más que se puede hacer
no el Día del Niño, todos los días, es cuidarlos y educarlos. Ese es el mejor regalo. Fíjense, quiero compartirles algunos de los comentarios que pusieron en esto que les publiqué, preguntándoles qué recordaban de su Día del Niño. Y pues me confirman mucho de lo que les he comentado. Ese día mi madre llegaba temprano de vender y nos daba de comer arroz, frijoles y mole con pollo. Y me gustaba porque jugaba con nosotros y nos abrazaba. Otra persona dice, no los recuerdo, y se ataca de risa, pero con los padres que tengo, sin duda, fueron increíbles. La situación económica en mi niñez fue muy difícil. No tuvimos pastel en cumpleaños, menos el Día del Niño. Algunos años, solo pequeños detalles en Día de Reyes. Pero mis hermanos y yo jugábamos de todo hasta cansarnos. Escondidillas, bote encantado, fútbol, la roña, béisbol. En fin, fuimos muy felices solo con nuestra compañía. Fue la mejor etapa. Nos daban bolsas de frutas. No eran dulces, pastel y comida. En los años 80, ahora tengo 50. Pero era muy linda en esa época. Se bailaba con grabadora, canciones de Timbiriche, Cricri, Cepillín. Muy bonito. Mi mamá nos hacía pastel y refresco solo en ocasiones especiales. Siempre con agua de sabor. En la primaria en la que estudié, todos los maestros organizaban un festival en donde ellos cantaban y bailaban. Después en sus aulas ofrecían un pequeño desayuno, pero por lo regular eran tacos de canasta, sándwich, pastel y dulce. En los grupos donde había compañeros con más presupuesto, servían pozole o una pieza de pollo con espagueti. Eran tiempos hermosos. Jugué de todo. Fui superhéroe. Fui muy, pero muy feliz con esa etapa de mi vida. Recuerdo que una vez jugando con mis hermanos y amigos nos pusimos a torear un perro bulldog amarrado. ¿Y qué creen? De tanta fuerza que hizo se rompió el lazo y que nos corretea y que me muerde mi muslo. Y así muchas aventuras en la infancia, feliz, feliz. Una de las etapas más hermosas de mi vida. Aun cuando tuve un papá que trabajaba mucho, siempre estaba al pendiente de nosotros y nos llevaba un día de campo a Chapultepec. Y mi mami llevaba su mantel, su canasta, donde llevaba lo que íbamos a comer. Una pelota y una cuerda de saltar, y el viaje en trolebús era fantástico. Gracias a mis padres por siempre. La más bonita creo que fue cuando organizamos un baile para ellos el Día del Niño y todas las mamás vestidas de superhéroes y muchas otras en especial. Esa fue muy bonita porque la disfrutamos mucho. Y después del festival todos los niños se divirtieron mojándonos con globos de agua. La cancha quedó muy sucia, pero nos divertimos todos, mamás, profesores. Qué recuerdos tan bonitos. Fíjense cómo todo lo que mencionan son cosas muy bobas, muy simples y muy fáciles de replicar. Pero todo tiene que ver con convivencia, con estar juntos, con pasar tiempo. Y el tema hoy es a qué estamos acostumbrando a nuestros pequeños. Y bueno, con esto cerramos el programa del día de hoy. Cuiden a su niño interior. Los que tienen hijos, cuídenlos, edúquenlos, porque ese es el mayor regalo que podemos darles. Soy Chayo Busquets y esto fue Chayo Contigo. Audiocentro.